Hola, soy Carlos Gajardo y este es un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Él es abogado, es titulado de la Universidad de Chile, hincha de la Universidad de Chile y además curicano, igual que el conductor. El señor Carlos Gajardo, invitado a Reino Fútbol. Gracias. Para esta edición. Vamos a transparentar al tiro que con Carlos nos conocemos desde que tenemos como 5 años. Así que cualquier información que salga acá tiene que ver de dos gente que se crió en el mismo lugar. Población Santa Inés. Sí, señor, ¿no? mismo Población barrio. No solo misma ciudad, sino que mismo barrio, exactamente, mismo pasaje. Casi el mismo pasaje. Carlos, gracias por estar acá para hablar de algo que a lo mejor de una u otra manera no hablas tanto en medios, pero yo sé que te apasiona mucho, que es hablar de fútbol, y que el fútbol tiene un montón de aristas que ya te voy a preguntar, pero que también tienen que ver con tu oficio, con tu profesión. Pero tú eres bien fanático del fútbol, en una historia bien especial, porque uno habitualmente es fanático del fútbol por la familia, pero en tu familia no eran fanáticos del fútbol, el futbolero eres tú. Fue una cosa muy rara, a mí me cuesta explicarlo porque a mí de verdad me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el fútbol desde muy pequeño, desde chico. Me gustaba jugarlo, no soy particularmente bueno, pero me gusta mucho. Si eres bueno para la pelota, no se tira al suelo, si eres bueno para la pelota. Pero me gustaba mucho jugarlo, me gusta mucho verlo, me gustaba mucho leer los diarios del fútbol, comentarlo con mis amigos. Yo creo que mis grandes amigos además tienen mucho que ver con la amistad que hemos hecho con el fútbol. Éramos un pequeño equipo de fútbol curicano. Pero como bien dices tú, mi familia no es futbolera. Mi papá, digamos que es un gran referente en mi vida, no le gustaba para nada el fútbol. Entonces fue como extraño este gusto tan potente por el deporte rey. Estamos hablando de los 80, ¿no? Claro. Principios de los 80, donde habían como ciertos faros. Aparecía Cobreloa y uno como que seguía de pronto a esos equipos, ¿no? Sí. No, total, eso me pasó a mí. Yo, ponte tú, no me acuerdo del Mundial del 78, para nada, pero sí me acuerdo del Mundial del 82, los partidos, porque en esa época además mi recuerdo es que nos echaban antes del colegio para que uno fuera a la casa a ver los partidos. Y son los años 81, 82 muy potentes de Cobreloa. Y yo a ese equipo me encantaba, me sé la alineación completa, Vicente Cantatore, los delanteros, Letelier, Siviero, Olivera, con grandes campañas. Ese fue como mi entrada al fútbol, esos años 81, 82. En un tiempo muy especial porque además estamos hablando de provincia, y de una provincia en los años 80, Sí, pues. en donde costaba que dieran partidos por la tele, costaba ir al estadio. Uno cuenta estas cosas y de pronto creen que crecimos en las cavernas. No, total. O sea, yo el fútbol lo seguía por la radio. En ese tiempo se transmitían mucho los partidos por la radio. Me acuerdo de los programas, ¿no? El famoso programa de Radio Cooperativa, Ovación. Ovación en Cooperativa, o el de Radio Chilena, Más Deporte, en fin. Eso era lo que uno escuchaba y era una cosa muy entretenida los fines de semana escuchar el partido por la radio, que uno lo ve ahora y dice es como prehistoria, efectivamente, ¿no? Porque la gracia probablemente es ver el fútbol. Pero en ese tiempo uno lo seguía escuchándolo por la radio con toda esa transmisión muy intensa que hacían los relatores deportivos. Estamos haciendo Reino Fútbol a través de Minuto 90. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener acceso a esta conversación, a todas las conversaciones, a los programas que realizamos en Minuto 90. Suscribirse ahí en nuestro canal de YouTube que crece y crece y crece y obviamente queremos que crezca mucho, mucho más. ¿Cuándo empieza a aparecer la U en la historia de Carlos Gajardo? Yo creo que mi radar tiene que ver con que yo por ahí, por fines de los 80, comienzo a querer estudiar Derecho en la Universidad de Chile y ahí me conecto con el equipo de fútbol que en esa época estaba Los Tumbos. De hecho, tiene una relación muy fuerte con Curicó, el paso de la U por segunda, ¿no? Porque la U, su primer partido que juega en segunda, lo juega en Curicó y Curicó le gana. Y después, a la vuelta a fin de año, la U sube a primera división nuevamente en Curicó, ganándole a la U. Yo fui a esos partidos, los recuerdo, y en esa época ya me gustaba la Universidad de Chile. ¿Te acuerdas que porque también fuimos que en el primero, cuando la U debuta, esto la gente de pronto no lo entiende, la U nunca había jugado en Curicó, nunca. Juega la U en Curicó y se paralizó la ciudad una semana, era una cuestión increíble. Y el día del partido cayó una lluvia diluviana que fue una cuestión espantosa. ¿Cómo terminó ese partido? 2-0 me 2-1, parece, ¿no? Ganamos 2-1 con gol de ganamos nosotros. Walter Segovia, ¿puede ser? Walter Gerardo Segovia. Sí, señor, ¿viste? Esos recuerdos tengo. Lucho Miranda, empate de Pedro Pablo Díaz y gol de Walter Segovia. Con el estadio lleno y además mucha gente en el cerro. ¿No? La gente no conoce que Curicó tiene el estadio al ladito del Cerro Condel, entonces desde el cerro se tiene una vista maravillosa al estadio, entonces se llena el estadio y además había gente ahí en
en el cerro mirando el partido. Hay un cartel en el Cerro Condel que dice la tribuna más grande de Chile. Que es de mentira, digamos, pero es la tribuna más grande de Chile. De esos equipos de la U, de los primeros equipos de la U, jugadores referenciales o con el tiempo, algún jugador de la U que tú digas, para mí, nombra un jugador de la U y este es. Es que yo creo que en esa generación, para mí, Marcelo Salas es una cosa de una idolatría tremenda, ¿no? Para mí, como futbolista en general, el mayor ídolo futbolístico que tengo, primero en la U y después en la selección, es José Marcelo Salas Melinao. Increíble cómo jugaba, todo lo que significó para la U, ¿no es cierto? Volver a sacar la campeón después de 25 años, su paso después en River, en la selección, en fin. Como gran ídolo futbolístico para mí José Marcelo Salas. Ahora, en esa época había un montón de jugadores que uno los quería mucho, ¿no? De Sergio Bernabé Vargas, muchos jóvenes, ¿no? Rodrigo Golver, incluso unos menos conocidos, Marcelo Jara, que uno les agarraba mucho cariño porque además eran canteranos, pero como Marcelo Salas probablemente ninguno. Además que esa época, estoy haciendo cálculo, tú es la época en que ya estás ahí en Santiago, porque Yo tú ya efectivamente te vienes a estudiar Derecho en la Chile, o sea, consigues Claro. eso. Entonces ya empiezas a ir al estadio. Empiezo a ir al estadio, claro, yo llego acá el año 90, pero el 91 empiezo a estudiar en la Chile, y sí, pues ya me toca ir al estadio, y empiezo a ver esas campañas que tienen su clímax, ¿no? En la campaña del 94. Una campaña maravillosa, con un equipo además que no era tan potente, no era de grandes nombres, y que se enfrentaba a la Universidad Católica poderosa, rica, ¿no? Con Alberto Acosta, con Gorosito, con Sergio Vázquez, era un David contra Goliat, y de a poco la U empieza a encadenar triunfo. Acuérdate que ahí se va Arturo Salá, la toma el equipo Lulo Socia, viene el partido definitorio en el Estadio Nacional, la U lo gana 1-0 y ya no es posible que sea alcanzado. Esa campaña, nosotros participamos en muchos grupos de WhatsApp, de hinchas de la U, ¿no? Y yo creo, para mi generación, esa campaña es una campaña inolvidable. Seguro que la gente más antigua recuerda probablemente las del Ballet, y los más nuevos recuerdan las de San Paoli, ¿no? Pero para mi generación, los que estamos ahí bordeando los 50 años, esa campaña es inolvidable. Si yo te preguntara por un partido en tu historia como hincha de la U, de cuando sea, ¿tú recordarías ese o tienes otro que tú No, dices? yo me quedo con ese, con el partido donde le ganamos 1-0 a la Católica, con el centro de Víctor Hugo Castañeda, la parada de pecho de Marcelo Salas y a cobrar. ¿Y si te preguntara por una derrota que dolió? No sé, no te podría. Quizás en esa misma época la eliminación de la Copa Libertadores con River Plate. Yo creo que ese River Plate era un equipazo también, pero la U se había reforzado. El 96 estábamos con Miguel Ángel Russo, había llegado el Leo Rodríguez, el Cookie Silvani. La U tenía para pelear esa Copa Libertadores, y bueno, fue un robo, ¿no? Porque el partido que no nos cobran el penal allá en Buenos Aires, yo creo que nos sigue penando. ¿Le heredaste o heredaron tu hijo la afición por la U? Sí. He visto algunas fotos en patotas en el estadio. Tengo un hombre y dos mujeres. Con los tres hemos ido al estadio con la camiseta de la U, pero particularmente mi hijo Carlos es también muy fanático de la U, va a los partidos. Al principio iba siempre conmigo, ya después ahora va más solo, va con sus amigos a la barra. Como Carlos Gajardo, ciudadano, ¿qué te pasa con ir al estadio? ¿Te parece un lugar seguro? Y ahí de a poco me voy a meter ya en tu pega. ¿Te parece un lugar seguro? ¿Te parece que has mejorado? ¿Que no? La experiencia estadio, ¿cómo No, es? a mí me gusta mucho la experiencia del estadio. En general voy a los partidos en que la U hace local, ¿no es cierto? En el Estadio Nacional, uno llega muy cómodamente en el metro, el estadio es muy seguro, incluso cuando hay 45.000 personas, que la U en general juega con el estadio muy lleno, la vuelta igual. Mi experiencia en eso es bastante satisfactoria, pero entiendo que hay ocasiones en que no es tan así, ¿no? Sobre todo cuando hay desplazamientos a provincia, y bueno, y lo que ha pasado también con partidos fuera de Chile. Carlos, tú te ha ido muy bien con el último libro, ¿no? Con el Somos tontos hasta las 12. Además de Curicano somos escritores. Somos tontos hasta las 12, aunque el dicho dice otra cosa, pero lo adaptaste, así que está bien. El fútbol aparece en un montón de investigaciones también tuyas. Aparece un montón de investigaciones tuyas porque también hay un tema de estructura en el fútbol. ¿Cómo ves, primero, en términos genéricos, esta estructura de fútbol
como un hombre de leyes, pero también un hombre aficionado al fútbol. Esta estructura de una NFP, de una estructura con dueños de clubes, que en algunos casos son dueños de más de un club, participación de más de un club, en un barrido general, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que cada vez que se junta dinero, poder, influencia, la posibilidad de que existan situaciones no correctas es alta, digamos. Y el fútbol reúne todo eso. El fútbol es un lugar donde hay mucho dinero involucrado, mucho poder involucrado, mucha influencia involucrada, y entonces la posibilidad de que haya desvíos de fines tan nobles, ¿no? Porque uno el fútbol siempre lo asocia a una cosa muy noble, a una competencia sana, donde solo finalmente lo que importa es, por un lado, la diversión, el divertimento, ¿no es cierto? Y por otro lado, la sana competencia, la justa competencia. Pero en eso, por la influencia, como te digo, del dinero, del poder y de la influencia, desgraciadamente se terminan sucediendo situaciones que no son muy gratas y que en muchos casos son delictivas. Y eso incluye, o influye, mejor dicho, la estructura que tenemos con sociedades anónimas, porque el fútbol ha sido poderoso siempre y ya ha tenido un rol de influencia siempre. Ahora entró el dinero ahí, como parte de la ecuación, un dinero importante. Puede ser, pero tuvimos también otro tipo de sociedades de manera previa, ¿no es cierto? Sí. Donde era más clubes deportivos de socios, y también habían situaciones irregulares. Yo no considero que la organización vía sociedad anónima sea particularmente defectuosa y negativa. Me parece sí que necesitamos tener mucha mejor regulación, por ejemplo, para saber quiénes son los hinchas que están detrás, quiénes son los dueños, más bien más que hinchas, ¿no? Por ejemplo, yo sería partidario de establecer cierto límite a la propiedad. Obviamente sería mucho más estricto con que existiera más transparencia, evitar todo lo que son las dobles propiedades de clubes, en fin, yo creo que hay mucho que se puede avanzar ahí, pero no soy per se contrario a que existan sociedades anónimas en el fútbol. Me parece que eso bien dibujado puede ser una forma virtuosa de propiedad y de generar cierta participación importante de los hinchas en los clubes. Como hincha de la U y también como abogado, ¿no? ¿Cómo ves lo que pasa hoy día con Azul Azul, con Sartor, digamos, y de manera indirecta también con Azul Azul? No, terrible. Me parece muy lamentable que tengamos hace mucho rato una falta de transparencia en los dueños de la Universidad de Chile, más bien de los que administran el club, ¿no? De Azul Azul. Y bueno, lo que ha sucedido últimamente con las acusaciones que se han hecho por parte, sobre todo de la CMF, en contra de los controladores de Azul Azul, las sanciones que se han impuesto en contra del presidente Michael Clark, pone al club en una situación muy incómoda para los que somos hinchas. Se ha manifestado la rectora de la Universidad de Chile, porque el club deportivo tiene el nombre de la universidad, están separados por supuesto, pero la universidad representa los valores más importantes del país, ¿no es cierto? La meritocracia, por supuesto, las buenas prácticas, está muy asociado al alma republicana de Chile, y por lo tanto que un lote de personas hoy día esté usufructuando de ese nombre, manchándolo, a mí me parece que es inadmisible, y uno esperaría que hubiera formas más efectivas de esto cortarlo. Ayer salió una entrevista a uno de los directores minoritarios, ¿no es cierto?, pidiendo la renuncia de Clark. Yo creo que esa es una solicitud bien sentida de los hinchas en general de la Universidad de Chile, que no queremos, no es algo personal con él, pero que no queremos que la institución esté marcada, manchada con actos que sean contrarios a la legalidad. Hay un tema muy profundo en lo que acabas de decir, porque hay un tema tangible, económico, muy fuerte. Las multas que aparecen acá son altísimas, divididas en diferentes personas. Pero hay un daño reputacional, claro, si se quiere, que de pronto no es tangible, pero yo creo que es más grande todavía. O sea, la U tiene un nombre gigante y yo creo que no se va a caer ese nombre de la U sin duda. Pero se mancha el nombre de la U Club, que ya es grande, y de la U Institución, Casa de Estudio, que es más grande todavía. No se mide ese no, reputacional. Por supuesto, y yo creo que ahí hay una actitud bien triste que tienen finalmente los controladores, ¿no? Y especialmente Clark. O sea, yo creo que debieran tener un mínimo gesto de grandeza, de dar un paso al costado con esto. Preocúpate de tus problemas personales, arréglalos y saca a la U de esa ecuación. La U necesita tener una administración que no esté cuestionada, ¿no? Insisto, aquí venían cuestionamientos desde hace mucho antes. De alguna manera los resultados deportivos que este año fueron razonablemente buenos, sobre todo en el plano internacional, ocultan eso, ¿no? Lo tapan, porque cuando
los equipos ganan, como que todo lo demás pasa a segundo plano. Pero yo creo que es muy triste y lamentable que la U esté hoy día sus controladores envueltos en estas disputas legales, problemas legales graves, ¿no? Donde se le están haciendo acusaciones de finalmente conductas que están rayando en lo delictivo, ¿no? De haber efectuado simulaciones, compras con orígenes no especificados, en fin, que exigen, creo yo, que las personas den un paso al costado, que limpian, que se dediquen a su defensa en estos temas y que dejen a la U tranquila y limpia. Tú hablabas de este cruce con influencia, con poder, ¿no? Económico, además, muy importante, porque hoy estamos con Azul Azul, con Sartor y todo. En algunos momentos, con otros propietarios o accionistas de la U, también hubo problemas. Y también estuvieron en problemas severos. Algunos casos que lo viste sí, tú mismo. Y en el fútbol en general, ¿no? Esta semana también se acaba de confirmar la condena a Gabriel Ruiz Tagle con blanco y negro en Colo-Colo, ¿no es cierto? Por uso de información privilegiada. O sea que ya es un hecho acreditado por los tribunales de justicia que establecen una condena de que Gabriel Ruiz Tagle hizo una pasada con las acciones de Colo-Colo, conociendo los estados financieros. Con ese conocimiento hizo un movimiento económico que le trajo beneficio económico. Son situaciones que obviamente están mal en cualquier ámbito, pero cuando ese ámbito es el club de los amores de millones de personas, yo creo que se vuelve particularmente grave. Y tiendo a pensar que no tienen la suficiente condena ni judicial ni social tampoco, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Es una hipótesis, pero ¿por qué crees que...? Es que en Chile en general tenemos una manera de sancionar la delincuencia económica que es muy laxa, no solo en estos temas, sino que en otros, el financiamiento político, la colusión, etcétera. Pareciera que esto pudiera estar cambiando en estos últimos años. Hay una nueva ley de delitos económicos. Hoy día Capitán Llaver está con un juez, con 2 abogados y con varias personas más importantes, un diputado, ¿no es cierto? O sea, hay señales de que esto podría estar cambiando, porque lo que se está conociendo en el ámbito de la justicia yo creo que tiene a todo el mundo especialmente espantado de la corrupción que hay ahí adentro. Estamos haciendo Reino Fútbol acá en Minuto 90. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para compartir esta conversación y todos los productos que hacemos acá en Minuto 90, Reino Fútbol, Camarín 90 y los diferentes productos y modalidades que hacemos en este espacio. Hablamos de Colo-Colo y de la U, hablamos de propiedad. Es fuerte porque estamos hablando de millones de aficionados. Reitero lo de lo intangible. Estamos hablando de algo que es muy importante para muchísima gente en este país, ¿no? No, absolutamente. Pues Colo-Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica son equipos con mucha convocatoria de distintos ámbitos y sectores económicos también. Son instituciones que unen a las personas, que dan identidad también familiar, barrial, etcétera. Entonces, claro, por supuesto que esto que es muy noble, ¿no es cierto? Que de alguna manera el deporte, la competencia busca fomentar los mejores y más importantes valores, la solidaridad, la lealtad, la sana competencia, el mejorar cada día, ¿no es cierto? Que todo esto esté teñido muchas veces por cuestiones económicas oscuras, por supuesto que no es una buena noticia. Hay un equipo que es entrañable, por lo menos para mí, que es la Unión Española, ¿no? Motivos familiares, pero en algún momento tú tuviste que investigar bastante a Jorge Segovia. A lo mejor tenía que ver con otros temas, ¿no? Pero era una personalidad muy importante, sigue siendo el dueño de la Unión Española. En algún momento él gana una elección de la NFP. De una u otra manera genera la salida de Harold May Nichols y la salida a su vez de Marcelo Bielsa. Con el paso del tiempo, ¿qué opinión con la investigación que hiciste te quedó de una persona como Jorge Segovia? Lo que pasa es que nuestra investigación ahí fue marginal respecto a él, probablemente por quien era, se extrapoló mucho su importancia, ¿no? Pero nosotros lo que investigamos fue un acto de corrupción en la Comisión Nacional de Acreditaciones vinculado con universidades. Y en esas universidades apareció involucrada la Universidad SEC. Nosotros, de hecho, formalizamos como persona jurídica a la Universidad SEC y al rector de ese momento, que era un señor de apellido Schroeder. Y por supuesto nos interesó saber si es que el dueño de esto estaba metido también en ese acto de corrupción, y por eso interrogamos a Jorge Segovia, buscamos correo electrónico, en fin, pero no tuvimos antecedentes de su participación directa en el hecho. Pero efectivamente todo eso generó mucha conmoción pública
mucha modestia también de Jorge Segovia, ¿no? Que por ser investigado en algún momento me enteré por los medios que había presentado una querella en mi contra, nunca me notificaron de aquello, pero él estaba muy modesto con esta investigación, porque lo que hicimos fue hacer lo que hay que hacer en este tipo de cosas, es decir, si hay un hecho grave, que en este caso estaba bastante acreditado, el acto de corrupción, que esto se investigara para ver quiénes estaban involucrados. Lo que te comento es que son personas que están en diferentes ámbitos y llegan al fútbol igual. O a veces vienen de fútbol y van hacia otros ámbitos. Como que los ámbitos están muy cruzados, los ámbitos de influencia. Es que yo creo que el fútbol es muy tentador para las personas que tienen poder, ¿no? Porque para llegar al fútbol necesitas tener previamente algún tipo de poder económico muchas veces para poder comprar acciones, derechos o lo que fuere, o poder político que te permita de alguna manera validarte socialmente. Piensa tú lo que en su momento hizo el presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Hincha reconocido de Universidad Católica y compró acciones de Colo-Colo y terminó de alguna manera teniendo una participación accionaria muy importante ahí, porque entendió que era una manera de también ganar cierta popularidad en sus fines electorales. El fútbol tiene eso, ¿no? Tiene eso de que su relevancia social, comunicacional es tan alta que hace que las personas se interesen de participar en ella también. Muchos, por supuesto, como hinchas, pero muchos también buscando cierta figuración personal o darse un gustito a partir del dinero que tienen. Eso lo hemos visto en muchas personas. Algunas de esas experiencias han sido exitosas para los clubes y algunas no tanto. El presidente de un equipo importante tiene más figuración pública que probablemente el presidente de la República. Totalmente. O lo que pasó en su momento, te acordarás cuando los equipos cayeron en quiebra, ¿no? Que los síndicos pasaron a ser personajes públicos, José Manuel Edward Juan Carlos Safi en la Universidad de Chile y Juan Carlos Safi en Colo-Colo, exactamente. Y además pasa al revés, estoy pensando en el caso al revés, porque estamos hablando de gente que es bastante poderosa y con un monto económico importante, un patrimonio importante, está muy bien. Pero pasa que hay gente que de pronto no tenía tanto poder, se encuentra con un poder gigante en el fútbol, económico y también de un rol. Estoy pensando en Sergio Jadue. Claro. En donde se dio la historia al revés. Y bueno, sabemos cómo terminó. Claro, efectivamente Sergio Jadue era un dirigente local importante en La Calera, ¿no? Pero efectivamente a partir de todo lo que sucede con Jorge Segovia, él de repente, sin saber mucho cómo, termina de presidente de la NFP, comienza a tomar un poder muy importante. Nosotros esto lo investigamos penalmente, ¿no? La manera en que él va cooptando todo el poder y termina siendo una figura bastante autocrática dentro de la Asociación Nacional de Fútbol y lo que termina investigándose y descubriéndose a partir de la investigación que hizo Estados Unidos a las irregularidades y a los delitos del fútbol es estos pagos que él recibe para votar de una determinada manera para la adjudicación de los derechos del fútbol, dineros que no tributa, que los recibe en el extranjero y que terminan con una querella del Servicio de Impuestos Internos y con una solicitud de extradición por parte de la Fiscalía una vez que él huye a Estados Unidos. Y quizás como abogado, pero también como ciudadano y hombre de fútbol, el hecho de que Jadue todavía está ahí, todavía estamos esperando, todavía no aparece, está condena definitiva, no sabemos si va a estar preso o no. ¿Cómo se puede explicar? Ha sido raro, ¿no? Porque obviamente el proceso en Estados Unidos se ha extendido más de la cuenta. En general, en Estados Unidos no son tan largos los procesos, pero este es un proceso que se inició el 2015 y estamos en el 2025, 10 años y todavía no hay una resolución. Es probable que quizás eso forme parte de un acuerdo justamente para impedir que la extradición que está ordenada desde Chile se concrete. No lo sé, pero es una explicación posible. Yo valoro mucho el trabajo que hizo la Fiscalía de Estados Unidos en esto, ¿no? Siempre se rumoreó que en el fútbol había actos de corrupción. Las investigaciones locales nunca tuvieron la fuerza para demostrar eso hasta que llegó la jurisdicción de Estados Unidos, que pudo hacerlo con escuchas, con delación compensada y que acreditó efectivamente pagos millonarios de sobornos para favorecer determinados negocios vinculados al fútbol. Yo creo que efectivamente ese trabajo solo lo pudo haber hecho Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, y de alguna manera nosotros nos colgamos de esa investigación para hacer nuestra labor en Chile, que obviamente hay que hacerla también, ¿no? Pero hay siempre un poquito de frustración cuando las causas no terminan de cuajar y que esa extradición esté todavía pendiente, con una posibilidad alta que el caso termine prescribiendo por el paso del tiempo. Una posibilidad alta, efectivamente, que prescriba el caso. Cuando investigaron a Jadue, ¿qué
¿Qué te pareció el organigrama, ¿no? El sistema, este castillo de naipes con gente involucrada de manera, incluso se hizo hasta una serie, porque de verdad Sí. parecía una cuestión de película, gente que le llevaba las maletas, o sea, habían... Con maletines con dinero, ¿no es cierto? Sí, claro. No, da cuenta de cómo son estas cosas, efectivamente. Mucho dinero involucrado y por lo tanto se le pierde el respeto al valor del dinero, se empiezan a hacer pagos que no corresponden, pero también una absorción del poder por parte de Sergio Jadwe en esa organización muy potente. Él, como tú decías, no parte siendo un personaje casi colocado como presidente de la NFP, pero va tomando poder, es reelegido. Le toca además la generación dorada, ¿no es cierto? Entonces le acompañan los éxitos deportivos, sobre todo la Copa América de Chile del año 2015, y eso hace que su poder sea muy incontrastable y que nadie cuestione las decisiones que va tomando. Un reflejo del momento también, reflejo del país, reflejo del momento y reflejo de la gente que estaba en el fútbol también. Así que una foto de lo que teníamos. Y yo creo que muestra en general la debilidad institucional, ¿no? Porque estas cosas, si uno tuviera ciertas protocolos, procedimientos, alertas, matrices de riesgo, no debieran suceder, ¿no? Y eso yo creo que todavía sigue siendo un desafío para el fútbol. No podemos estar permanentemente sujetos a tener buenos dirigentes, sino que debiéramos optar por tener mejores estructuras de funcionamiento. Carlos, dentro de... Hay temas que tienen que ver con la legalidad ahora en reformas, ¿no? A la ley social, no más deportiva, el tema del control de la propiedad, los representantes, qué sé yo. Está el tema de las casas de apuestas también. Está muy, muy encima de la mesa y está súper cruzado respecto a también patrocinar a la mayoría del equipo, medios de comunicación, en fin. ¿Qué mirada tienes tú desde el plano profesional de las casas de apuestas? Sí. Hago la explicación de que yo soy abogado, ¿no es cierto?, querellante en contra de las casas de apuestas, ¿no? Patrocino de los casinos. Investigaciones, claro, que tienen que ver con los casinos físicos. Pero más allá de eso, efectivamente, no es ninguna novedad que el daño que le hace esta actividad, que en Chile no está regulada y por lo tanto está prohibida, es muy alto. No hay ningún tipo de control para que no jueguen menores de edad, se fomenta por lo tanto la ludopatía en personas muy chicas. Ahí hay varios estudios que se han hecho, ¿no?, de cómo menores de 18 años están participando muy activamente con mucho tiempo en estas plataformas. No hay ningún tipo de control de dineros, de lavado de activos. La posibilidad de amaño de partido es muy alta. En fin, tiene demasiadas externalidades negativas como para que nos hagamos los lesos simplemente. Y a pesar de que la Corte Suprema reiteradamente ha sacado fallos diciendo que esto está prohibido, se buscan excusas para incumplir la normativa. Yo diría que con una actitud de los equipos, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional e incluso de los medios de comunicación que alegremente, ¿no es cierto?, hacen propaganda y publicidad de una actividad que la Corte dice que está prohibida, es bien preocupante. O sea, porque da cuenta finalmente de un tema de valores en la sociedad también, que el dinero es el que termina mandando y todo el resto, la verdad, termina valiendo bastante poco. Es bien interesante lo que decís tú, porque en el fondo no están pescando nomás, o sea... pero a vista y paciencia, y promoviéndose. Totalmente, además, ¿no? y con leguleyas, ¿no? Porque la Corte las prohíbe, ¿no es cierto?, le obliga a los servidores de Internet a bajarlas, pero basta con que tú cambies tu dirección y vas saltando de dirección en dirección, y entonces esa persecución de alguna manera se hace impracticable. Si es que existiera voluntad de los actores, de los que participan en esta actividad, esto se solucionaría bastante fácil. Pero no la hay, justamente diría yo, porque el influjo, la inyección de dinero es muy fuerte. Estamos hablando de millones de dólares, que básicamente son hoy día los que financian toda esta actividad, como digo, no solo con los equipos, ¿no?, mismo, sino que con la publicidad y con la publicidad que tienen los programas deportivos. Entonces, nadie tampoco alza mucho la voz por este tema. Tuvimos a Harold May Nichols acá hace no mucho. Era candidato en aquel minuto, un tipo que de fútbol sabe un montón. La posición de Harold era prohibir la casa de apuestas, derechamente. Hay otros que están por regular la casa de apuestas, el ejercicio. ¿Cuál es la tuya, sabiendo que estás en una posición, digamos, de creyente? Yo por supuesto creo que es una actividad que siempre va a tener demasiados perjuicios para la ciudadanía, pero también me parece que este tipo de actividades
si uno las prohíbe, se terminan realizando igual, y por lo tanto probablemente lo que debiera instarse más bien, y para allá va la ley, pero está muy detenido, es por regular en horarios. No es posible que esto, y ahí va a perjudicar mucho el negocio, ¿no? Pero no es posible que esto se promocione en horarios en que no hay protección al menor, ¿no? Esto debiera ser en horario de adultos simplemente, después de las 21 horas, por ejemplo. Y otra serie de reglamentaciones que implicaran además que hubiera mayor control para la ludopatía, para los menores de edad, con pago de impuestos, cosa que hoy día no sucede. En fin, yo creo que la solución debiera ir por regular, pero creo que la situación actual es muy cómoda para las casas de apuestas, y eso hace que nos estemos manteniendo en un statu quo hace muchos años. La última, que es futbolera, y tiene que ver con una pregunta muy importante para el hincha de la U, ¿no? ¿Te gustaría que se quedara Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, el técnico? Sí, soy de los hinchas que le ha gustado cómo Gustavo Álvarez ha ordenado el equipo. Creo que todavía tiene tiempo para seguir trabajando en la U. La verdad que muchos hinchas cuestiona de que se ha jugado bien, pero no se gana nada, ¿no? La U hace muchos años que no gana ningún campeonato. Pero yo creo que Gustavo Álvarez es un técnico apropiado para la U. Si es que él decide tomar otro camino, bueno, se respeta también. Pero yo soy un agradecido de lo que Gustavo Álvarez trajo a la U en los últimos años. Carlos, compañero de Pichanga, vecino, amigo, muchas gracias por estar acá. Un gusto como siempre, Curicano. Y muchas gracias a ustedes, ¿no?, por estar del otro lado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan estas conversaciones y todas las de Reino Fútbol Camarín 90, todo lo que hacemos acá en Minuto 90.